Inicia, grabar, detener transición, detener. Pues nada, si Vale. quieres, me callo ya Vale. y en 3 segundos o así empiezas. Vale. ¿Vale? Pues nada, mil gracias. A ti. Chao. Adiós. Hola, bienvenidos todos a un webinar de cómo iniciarte o qué ventajas tiene ser anestesista y pasarte a la medicina estética. Voy a compartiros la presentación, ¿vale? Cualquier cosa me paráis y me vais preguntando o si no resolvemos las dudas que haya después de la... A ver, un segundito. Vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Lorena Baquet, yo soy médico especialista en anestesia y también en medicina estética desde hace ya unos cuantos años. Y un poco voy a contaros cómo convertir esta especialidad en una ventaja, ¿vale? Cómo la anestesia puede ser una ventaja para vosotros a la hora de que queráis dedicaros también a la medicina estética. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos temas porque cada vez hay más anestesiólogos que se interesan por la medicina estética. ¿Cuáles son las aportaciones que va a dar un anestesiólogo de lo que lo diferencia de otros médicos, ¿vale? ¿Qué fortalezas tienen estos médicos? Áreas pendientes de aprendizaje, o sea, en cuáles podríamos a lo mejor necesitar más apoyo y qué oportunidades laborales tenemos. ¿Eh? Pues ¿por qué más veces los anestesiólogos se interesan por la medicina estética? Bueno, pues la mayor autonomía profesional. Todos sabéis, y esto a mí también me pasaba, yo trabajaba en pública y en privada. ¿Y qué pasa? Que dependemos, nosotros somos médicos que damos servicios a otros médicos. Entonces, para que puedan operar. Entonces, al final, nosotros dependemos de un equipo quirúrgico, de otros profesionales, con lo cual no te puedes adaptar tú el horario a ti, te tienes que adaptar al horario de otros. Esto te pasaba pues en la pública y también en la privada, ¿vale? La relación con el paciente, pues es cierto que si bien en las unidades de dolor pues tenemos mucha relación y es muy estrecha, en quirófano no, porque los vemos menos y en las unidades de reanimación tenemos mucha relación con los familiares, pero con los pacientes pues la mayoría de las veces no. Entonces, la medicina estética va a hacer que los pacientes, yo tengo la clínica abierta desde hace 11 años y tengo pacientes que empezaron conmigo en la clínica, o sea, imaginaros la relación que tengo con ellos. Bueno, la actividad es ambulatoria, con lo cual no tenéis que estar pendientes de ellos después, ¿vale? Porque se van a su casa después de hacerlo. Y bueno, pues por supuesto te permitirá tener una menor carga de guardias por el tema económico. Porque cada vez, bueno, seguimos con lo mismo, porque cada vez más anestesiólogos se interesan, pues por el desarrollo empresarial propio, porque a veces tenemos inquietudes de poder desarrollar en este ámbito, ¿vale? No solo que seamos médicos, sino que quieres desarrollar otras partes. Hay una alta demanda por parte de los pacientes y luego porque es muy fácil compatibilizar tu vida laboral en anestesia como en medicina estética. Bueno, ¿qué aporta el anestesiólogo que lo va a distinguir de otros médicos? Pues sobre todo seguridad. Esto me lo decían a mí muchos pacientes. Cuando venían al principio de la clínica, me decían que claro, el hecho de que yo fuese anestesista les daba muchísima tranquilidad. Nosotros, bueno, como sabéis, en nuestra práctica diaria somos capaces de integrar todas las constantes vitales, ¿vale? Todo lo que va pasando, integrar, diagnosticar y tratar en el mismo momento. Son procedimientos lo que vamos a realizar, procedimientos invasivos
y ante cualquier complicación nosotros tenemos un manejo muy rápido, tanto de vía aérea, de accesos vasculares, incluso de sedación en casos cuando si te dedicas a cirugía menor ambulatoria o algún tipo de tratamiento que necesites, ¿vale? Tenemos un conocimiento en farmacología avanzada, ¿vale? Dominamos mucho la interacción y la dosificación de fármacos y controlamos mucho el tema de efectos secundarios y demás. Y por supuesto, el manejo de complicaciones agudas, pues se nos da muy bien porque desafortunadamente esto es algo que a veces vemos también en nuestra profesión. ¿Qué más? Nosotros el tema de la anatomía lo tenemos muy presente por todo el tema de plexos, de bloqueos, si os dedicáis al dolor, etcétera. Nosotros tenemos un conocimiento anatómico bastante profundo y que lo utilizamos en nuestra práctica diaria. Toma de decisiones bajo presión, desgraciadamente ya lo sabéis, de guardia, cuando tenemos cesárea urgente, accidentes de tráfico, etcétera, sabemos trabajar con esta carga y poder separarlo, ¿no? Y controlar ese momento de estrés o de nervios. La medicina peroperatoria también nos sirve mucho porque controlamos todos los fármacos que toma el paciente y sabemos cómo gestionarlos, ¿vale? Sobre todo a la hora de una intervención que le pueda suponer un estrés. Pues aquí podemos hablar de pacientes diabéticos, hipertensos, etcétera. Y luego las técnicas ecoguiadas. Nosotros estamos acostumbrados a hacer bloqueos, a hacer plexos. Entonces, la eco, ha entrado relativamente no hace mucho, ¿vale? En la medicina estética. Entonces, ya tenemos el ojo hecho a este tipo de imágenes, lo cual nos va a aportar y nos va a ayudar mucho. Entonces, fortaleza de la cultura de seguridad. El anestesiólogo, lo principal y en nuestra práctica diaria es cuidar del paciente. Le van a hacer una agresión y nosotros intentamos que el cuerpo le repercuta lo mínimo posible, ¿vale? Es nuestra prioridad. Entonces, siempre tendemos a evaluar el procedimiento, ¿vale? Antes de cualquier intervención y aquí también. Entonces, esto lo vas a seguir haciendo en la medicina estética y vas a tratar todo ese proceso peri, ¿vale? Detección precoz del riesgo, sabemos identificar rápido que algo no va bien, ¿vale? Y por lo tanto nos ponemos enseguida a tratarlo. También pensamos, esto era una frase que me la decían ya de residente y se me quedó para siempre, que es no hagas nada que no sepas solucionar. Prevención de las complicaciones, antes de hacer algo ya estamos pensando en lo que puede pasar y cómo solucionarlo. Monitorización continua, pues estamos acostumbrados a los diferentes ruidos, ¿no? Por ejemplo, con el pulse. Cuando se modifica el sonido del pulse, sabemos perfectamente que se está desaturando el paciente, por ejemplo. Entonces, es algo que se integra en nuestra mente y aunque de normal lo veas como algo natural, no en el resto de las profesiones ocurre así. Y luego estamos muy acostumbrados a los protocolos, sobre todo en el tema de seguridad. Nos encanta tenerlo todo como muy reglado a la hora de que vaya a pasar algo, porque precisamente sabemos que ahí no da tiempo a pararse a pensar en algo y bueno, a elucubrar o a hacer cosas así, ¿no? Lo tenemos que tener de antes y aprendido muy bien. Seguimos con la fortaleza de seguridad, ¿vale? Esto en medicina estética, ¿en qué se va a traducir? Pues normalmente tenemos menos complicaciones porque aseguramos mucho más la técnica, prevenimos un poco lo que va a pasar. Entonces, es verdad que nos gusta tratar antes o evaluar la posibilidad. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un tratamiento más invasivo y el paciente tiene tendencia a tener herpes, a sufrir de herpes, pues darle una profilaxis, ¿vale? Esto es una cosa que nosotros la tenemos interiorizada porque damos profilaxis antibiótica, por ejemplo, antes de las cirugías y aquí pues das una profilaxis antivírica pues para evitar que tenga un herpes y que esto nos pueda estropear el tratamiento, ¿vale? Tenemos una mejor selección de pacientes, ¿vale? Pero por la consulta perioperatoria. Sabemos evaluar muy bien, pues eso, los fármacos que lleva, cómo interactúan entre ellos y si al final la elección del paciente es la correcta o no para lo que vamos a hacer, ¿vale? Y sobre todo, mejor manejo de los eventos adversos, por lo que os he dicho, porque tenemos esa capacidad o es que estamos siempre alerta previstos de que algo vaya a pasar y entonces reaccionar de forma rápida porque es nuestra práctica habitual. Dominio de la anatomía, pues bueno, también es verdad que en nuestra práctica habitual, sobre todo con el tema de los plexos, pues identificación de vasos, sabemos canalizar vasos con ecografía,
identificación de nervios, las fascias, los planos profundos. Bueno, y utilizamos la ecografía para todo esto. Tanto si solamente os dedicáis a quirófano como si os dedicáis a dolor, porque sabéis que en ambos necesitamos todo esto. ¿Y esto qué os va a dar? ¿Vale? Pues esto que nos aporta en medicina estética. Pues esto va a dar que seamos más precisos en la toxina botulínica, porque la toxina botulínica, vamos a estar hablando de musculatura dinámica, es la musculatura de la mímica. Entonces vamos a controlar o estamos más acostumbrados a tratar este tipo de musculatura, que además lo hacemos en las unidades de dolor para las diferentes contracturas, ¿vale? Entonces sabemos todo el tema de cómo funciona la toxina, de los vientres, etcétera, ¿vale? El ácido hialurónico también, porque el ácido hialurónico se coloca en planos, ¿vale? Entonces, el hecho de pinchar tanto, tenemos una mano para mí muy fina, ¿no? Entonces, tú notas cómo vas pasando por los diferentes planos y sabes perfectamente en qué plano estás y por lo tanto dónde vas a colocar el ácido hialurónico. Otros profesionales no tienen esta práctica y por lo tanto, lo que yo he visto durante todos estos años como coordinadora, he visto que hay muchas profesiones en las que pinchan y no tienen esa sensación de saber dónde están pinchando, mientras que nosotros en anestesia estamos más acostumbrados a esto. El tema de los bioestimuladores es exactamente igual que con el ácido hialurónico, porque también se colocan en diferentes planos y tenemos que saber en qué plano nos encontramos. Y luego, pues todas las técnicas regenerativas, porque aquí también hay que sacar sangre, hay que centrifugar y hay que pinchar en planos adecuados. Entonces, todo esto, bueno, sabéis que lo que más nos gusta de anestesista es dormir a trozos, que digo yo siempre, y por lo tanto, lo que es la técnica del pinchazo la dominamos bastante. Bueno, ¿qué habilidad técnica tenemos? Esto es otra fortaleza que nos aporta la anestesia, pues somos capaces de canalizar vías venosas de forma segura, eficaz, no solemos hacer hematomas, etcétera. Catéteres centrales, bloqueos nerviosos, con lo cual nos da un control efectivo del dolor en ese caso, pero para la medicina estética nos agudiza el ojo, ¿vale? Funciones ecoguiadas e infiltraciones, ¿vale? O sea que al final lo que estamos es realizando diferentes técnicas, pero en planos muy parecidos a lo que vais a utilizar en medicina estética. Entonces, esta fortaleza de habilidad técnica, ¿cómo se traduce en la medicina estética? Pues en las técnicas de inyección facial, porque tenemos mucho manejo con la aguja en cualquier zona del rostro y veréis, nosotros no solemos utilizar cánula en medicina estética, pero la primera vez que la cojáis os va a resultar muy fácil, ¿vale? En armonización facial por el reconocimiento este anatómico que tenemos y sobre todo porque vamos a anticipar esos riesgos que os decía, con lo cual damos mucha más seguridad a nuestro procedimiento. En medicina regenerativa porque somos capaces de sacar sangre o de extraer otros materiales para poder inyectarlos en el sitio que toca. Y luego, bueno, pues en tricología porque nuestra forma de pinchar muchas veces esta práctica que tenemos tan habitual de controlar la presión y demás nos permite que el procedimiento sea más rápido y menos doloroso. Fortaleza de ecografía, bueno, pues ya os lo he dicho, somos capaces de hacer ecografía vascular, ecografía venosa, nerviosa y musculoesquelética, que al final son planos donde nosotros vamos a realizar diferentes técnicas, lo cual nos va a dar mucha más seguridad, ¿vale? La medicina estética, esto se va a traducir en que vais a realizar unos rellenos más seguros porque podéis ver primero con el ecógrafo, luego a pinchar y luego volver a ver dónde se ha quedado ese relleno, diagnosticar complicaciones de forma precoz, ¿vale? O incluso cuando ya están establecidas desde hace tiempo, con el ecógrafo podemos ver granulomas, etcétera, que lleven ya tiempo, oclusiones vasculares, ¿vale? Migración incluso de materiales, en este caso, pues estimuladores de colágeno o, por ejemplo, ácido hialurónico que tú pinchas en un sitio, pero por las condiciones del paciente, pues acaba migrando a otro sitio. Entonces, podemos identificarlo y deshacer ese producto, ¿vale? Y luego podemos hacer tratamientos ecoguiados. Otra fortaleza que tenemos, pues por supuesto, es el manejo de las complicaciones, porque nos permite actuar con rapidez y cuando hay complicaciones estilo oclusiones vasculares, el tiempo sí que es necesario, o sea, el tiempo que va pasando puede ser que la complicación sea mucho peor. Entonces,
¿Qué habilidad tenemos? Pues pensamos con rapidez, o sea, procesamos la información muy rápida y solemos decidir, tenemos mucha decisión en ese sentido, priorizamos lo urgente de lo que es un poco más secundario, ¿vale? Porque estamos acostumbrados a hacerlo, o sea, primero va esto y luego va lo otro, ya veremos cómo se soluciona después, pero esto es lo primero que hay que hacer. Resolver emergencias, por no solo complicaciones derivadas de la técnica, sino pues una alergia, una anafilaxia, etcétera. Y otra cosa que sabemos hacer es disimulamos muy bien, mantenemos la calma en estos momentos de estrés que probablemente el resto del equipo pues la suele perder más que nosotros. ¿Qué tipo de complicaciones os vais a encontrar? Pues vasculares, ¿vale? Desde hematomas hasta una oclusión arterial, que es un poco lo más temido. Esto va a derivar en una isquemia cutánea, pero si lo identificamos, lo resolvemos de forma rápida, no solemos llegar, bueno, no solemos o no debemos llegar hasta la isquemia cutánea. Reacciones alérgicas, anafilaxia, cardiovasculares, desde que haga un vaso vagal, ¿vale? O, bueno, una hipotensión, etcétera, arritmias, crisis hipertensivas. La verdad es que yo, síncopes vasovagales sí, pero arritmias y crisis hipertensivas o cardiovasculares no he tenido. Reacciones alérgicas sí he tenido, anafilaxia no. Y bueno, hematomas, por supuesto, sí, que los podemos resolver relativamente fácil. Complicaciones respiratorias yo tampoco he tenido, pero podrían ocurrir, broncoespasmo o incluso obstrucción aérea, ¿vale? Una fortaleza para mí súper importante es la farmacología. El anestesiólogo estamos muy acostumbrados a la farmacocinética, cómo se absorbe, cómo se distribuye y cómo se elimina el fármaco en el organismo. Y a la farmacodinámica, cuál es el efecto real de cada sustancia y cómo va a actuar, ¿vale? Interacciones, también esto nos interesa mucho, qué combinaciones van a ser seguras y cuáles pueden representar un riesgo, ¿vale? O incluso puede ser que incremente el efecto o que lo debilite. Y por supuesto, toxicidades, ¿vale? Cómo tratar las toxicidades. Evitarlas primero y luego cómo tratarlas en el caso de que aparezca. Esta fortaleza a mí me parece súper importante en medicina estética porque se va a traducir en mayor seguridad, mejor manejo del dolor, porque al final vamos a mirar esa parte también, y en el uso racional de tratamientos complementarios. O sea, vamos a buscar sinergias, vamos a evitar aquellas cosas que al paciente no le vayan a ir bien. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Le vas a dar un tratamiento al paciente 360, que digo yo, o sea, un in and out, no solamente con la parte de la medicina estética, sino con alguna suplementación o incluso con, bueno, con la dermocosmética, etcétera, porque justamente de esto controlamos bastante. Áreas pendientes de aprendizaje, o sea, no todo iba a ser bonito para los anestesistas, ¿vale? Bueno, pues sobre todo nuevas competencias, ¿vale? Tenemos que aprender muchas técnicas nuevas y muchos tratamientos nuevos, ¿vale? Hay muchos productos que no los conocemos porque en la carrera no se dan, ¿vale? Envejecimiento facial, tenemos que ver cómo evoluciona el envejecimiento facial y qué es lo que podemos mejorar, proporciones y armonización y sobre todo, pues eso, dermatología básica, ¿vale? Porque no tenemos mucha idea o por lo menos se nos ha olvidado bastante de la carrera. Áreas que también tendríamos que aprender, todo el tema de la cosmética, pero ya os digo que la cosmética aquí nos resulta bastante fácil por lo que os he dicho de la farmacología, ¿vale? Que digamos que la cosmética se queda en el límite de la farma, pero veréis que hay muchas cosas que tienen en común. El tema de la medicina regenerativa, ¿vale? Pues es una cosa nueva, es una cosa emergente que también tenemos que aprender, aunque es verdad que en las unidades del dolor, pues sí que tratamos a veces con PRP, entonces por ahí esta parte sí que la controlamos un poquito mejor. El tema de la fotoprotección, porque todo esto nosotros no tenemos ni idea, pero es muy fácil y volvemos a lo mismo, sabemos de farmacología, con lo cual aprendemos esto relativamente fácil. Y esto sí que a mí me parece dificilísimo, que es el marketing médico ético, no por la ética, sino por el marketing. Se nos da súper difícil, o sea, para los anestesistas es como súper complicado exponernos a la población en general. Nosotros somos, o yo me considero que somos, nos sentimos muy confortables en nuestro entorno, ¿vale? Dentro del quirófano, con nuestros compañeros y tal. Pero exponer nuestra vida al público o en general, eso, darnos a conocer nos, nos sentimos, tenemos el síndrome del impostor un poco. Entonces hay que pasar esa barrera y mejorar esta parte.
Bueno, sobre todo una cosa importante es el cambio de mentalidad, ¿vale? En anestesia, ¿qué hacemos? Evitamos el daño, ¿vale? Evitamos el daño al paciente e intentamos que esté lo mejor posible, o sea, lo cuidamos, lo protegemos. En medicina estética vamos a mejorar la apariencia y el bienestar. O sea, al final la medicina estética ya no se trata solo de poner tiritas, que decía yo antes, sino se trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿vale? Por eso ahora ya se trata in and out, ¿vale? Y lo que pretendemos no es que la gente viva más, sino que viva más y mejor, ¿vale? Entonces vamos a evitar el daño como anestesista y vamos a hacer que su vida sea más larga y mejor, ¿vale? ¿Cómo se traduce esto a la parte clínica? Bueno, pues funcional, recuperación o mejora o incluso mantenimiento de la capacidad física. Psicológico, pues aunque os parezca una tontería, es súper importante la mejora, un impacto positivo en la autoestima, incluso en el bienestar emocional. Social, somos sociales, somos seres humanos, somos sociales, necesitamos y se ha visto que las relaciones sociales hacen que mejore la longevidad, mejorar la interacción y la percepción de nuestro entorno y luego pues estético, ¿vale? Es un resultado visible que nos va a dar una confianza, ¿vale? A los pacientes les va a dar una confianza. Yo siempre digo que me pongo lo que más me gusta para cuando tengo que dar una charla en público porque me siento mucho más segura. ¿Qué procedimientos aprendemos antes como anestesiólogos, ¿vale? Bueno, pues la toxina botulínica, por ejemplo, ¿vale? Que son los neuromoduladores, el PRP, plasma rico en plaqueta, la mesoterapia, todo lo que veis pinchar nos encanta, la tricología, la bioestimulación, que es ponerlo con cánulas, los bioestimuladores, y la ecografía. La ecografía se nos da fenomenal. También, bueno, ¿qué es lo que requiere una curva de aprendizaje un poquito más larga? Pues en este caso es la armonización facial avanzada, porque es verdad que el tema de los volúmenes al principio nos cuesta más, ¿vale? Esto se le da mejor o a los maxilos o a los cirujanos plásticos. El tema del full face, la rinomodelación, porque es una de las técnicas con más riesgo, ¿vale? Y por lo tanto, como os he dicho que nosotros evitamos el riesgo, pues es una de las técnicas que pues rezas 3 Ave Marías antes de hacerla, pero bueno, al final la conseguimos hacer seguras, ¿vale? De forma segura. Y la perfiloplastia, bueno, pues todo lo que es tema de rellenos, armonizaciones, volumizaciones y esto nos cuesta al principio un poquito más porque no estamos tan acostumbrados. Oportunidades profesionales. Bueno, pues una vez hagáis un máster, ¿vale? Pues ¿a qué os podéis dedicar? Yo me monté una clínica propia, pero bueno, no es la única salida. Podéis participar en una unidad de estética multidisciplinar, ¿vale? Podéis trabajar en medicina regenerativa, todas las clínicas de longevidad que están saliendo ahora mismo, en una clínica de tricología. En formación médica podéis dar clases de máster o formaciones continuas o incluso en la industria cosmética y farmacéutica, porque la industria hoy en día pues tiene formadores, entonces podéis ser uno de los formadores de las diferentes marcas o incluso investigación. Yo tengo una clínica, pero también tengo una marca de dermocosmética, entonces también hacemos, aparte de desarrollar todas las líneas, todos nuestros productos pasan por estudios de eficacia, por lo tanto, ahí hacemos un poquitín de investigación. No como la que conocéis en los hospitales, pero bueno, más o menos, ¿vale? Oportunidades profesionales que vosotros vais a aportar. Bueno, pues al final lo que vais a aportar es más seguridad, más técnica, más anatomía, mejor manejo de la ecografía, por supuesto, conocimiento y gestión de la farmacología, gestión de complicaciones y todo el tema del dolor, porque es importante que el paciente cuando realicemos una técnica, pues no le duela. Conclusión, el mejor médico estético no es quien más inyecta, sino quien mejor comprende al paciente, porque no se trata, o sea, hay que escuchar a los pacientes y hay que resolverles lo que ellos quieren, ¿vale? No por más hacer, igual el paciente se mira al espejo y no se reconoce, con lo cual hay que escucharlos. La seguridad es el verdadero criterio, o sea, primero tenemos que hacer procedimientos seguros en esta especialidad y luego ya realizarlos. Y luego en ese terreno, pues el anestesiólogo parte con una ventaja extraordinaria. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por vuestra atención. Y bueno, aquí os dejo por si queréis información, ¿vale? Sobre el máster. Si queréis podéis descargaros
el QR y en el QR podéis ver todos los temas del máster y veis un poco, pues eso, cómo también lo hemos enfocado. Es verdad que nosotros tenemos mucho conocimiento de esto, pero hay que bajarlo a tierra. Y luego, bueno, hay otros profesionales que también se dedican a la medicina estética que necesitan un poquito, pues esta parte que nosotros ya tenemos. Bueno, si tenéis dudas, queréis preguntarme, podéis conectaros los micros si queréis, o si queréis a través del chat, podéis preguntarme. Bueno, muchísimas gracias, que no sé vosotros, pero aquí es festivo y las horas tampoco, y hace un calor que te mueres. Así que muchas gracias por estar aquí y por escuchar toda la charla. ¿Tenéis dudas? ¿Queréis preguntarme algo? Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Has aclarado muchas cosas. No sé si sois anestesistas todos, pero bueno, sí que os digo que, bueno, yo he sido la coordinadora de AMIR durante muchísimos años, ¿vale? Y ahora mismo soy la coordinadora del máster de Medicina Estética de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y lo que sí que he visto durante muchos años formando a muchos profesionales, es verdad que los anestesistas ya partimos con esa ventaja en el manejo de la aguja. A mí me llamaba mucho la atención cuando llegamos a las prácticas que hay gente, claro, tú esto no lo piensas como anestesista, pero hay gente que no sabe ni coger una aguja porque no la ha cogido nunca, una jeringuilla y una aguja, no sabe cómo manejarse. Entonces, es cierto que nosotros tenemos esa confianza y esa parte innata ya. Entonces, tú ya tienes tu manera de pinchar. De hecho, a mí muchos me dicen, es que tú pinchas de forma diferente. Digo, porque yo creo que esto me viene de la anestesia, ¿no? De pinchar pues, un raquis, una epidural, etcétera. Esa forma de apoyarme, esa confianza, a lo mejor que tenemos cuando estamos realizando el procedimiento. Y yo siempre digo que ese sentimiento, ese cuando cierras los ojos y dices, estoy en el sitio, porque lo sabes, porque hay una diferencia en los planos cuando tú estás pinchando, que es lo mismo cuando nos pasa cuando pinchamos la epidural, que sabes perfectamente cuándo has llegado al espacio epidural, pues aquí pasa un poquito lo mismo. Entonces, no partimos de cero, partimos ya de esa sensibilidad en la mano. Y luego, pues si os gusta todo el tema de las artes, la medicina estética tiene una parte artística, ¿no? Porque al final yo siempre digo que todos tenemos las mismas pinturas, pero el cuadro es diferente según la persona que pinte, ¿vale? Entonces, ahí esa parte, si tenéis esa combinación, a mí me resultó curioso que Mar Escriba, una de las profesoras, ella también pinta a óleo. Yo pintaba antes, cuando era más jovencita. Entonces, es algo que dices, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? El haberte dedicado a una parte más artística, bueno, quien sepa maquillarse súper bien, pues eso ya es fantástico, ¿vale? Porque eso también tiene su parte artístico, con lo cual, y de compresión de volúmenes. Bueno, ¿dudas que tengáis, chicos? Pues nada, que os habla un poquito de los anestesistas, cómo podemos enfrentarnos a todo esto. Bueno, descargaros si queréis lo del máster, el dossier del máster, y si tenéis cualquier duda podéis preguntarme lo que queráis, ¿vale? Sí que es verdad que este máster lo hemos planteado un poquito diferente porque yo lo que veía o lo que he visto durante todos estos años es que al final los alumnos salían pues que les costaba mucho enfrentarse al primer paciente, no tenían seguridad. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en este máster es que tenemos mucho one-to-one, ¿vale? Que eso es profesor y alumno con paciente, con lo cual te va a dejar que te sueltes la mano, por supuesto, en técnicas donde no se os vayan a complicar. Eso lo tenemos claro, ¿vale? Porque luego esto es como todo, es una curva de aprendizaje. Cuando coges habilidad con esta, te da para hacer otra, ¿vale? Entonces, un poco así. Me gustaría saber si aparte del máster os habéis planteado hacer prácticas one-to-one, aunque no seas alumno del máster. Pues de momento no, porque no podemos con todo. Pero bueno, no se descarta a lo mejor esto me lo han pedido ya muchos alumnos, sobre todo alumnos que han sido míos en otro máster, por lo que os acabo de contar, porque ellos salían, y es lo que me dicen, sin esa habilidad. Entonces, por eso este máster se ha planteado con mucho one-to-one, para esto precisamente. Pues en principio no, porque no tenemos mucho más tiempo, pero bueno, intentaremos gestionar algo para ver si podemos ofreceros, porque sé que muchos lo buscáis y que además, pues eso, que os cuesta mucho encontrar prácticas one-to-one.
Alba, lo siento, pero lo intentaremos. Intentaremos a ver si podemos. Ahora de momento queremos dejar finiquitado todo el tema del máster y en cuanto esto esté acabado y en marcha, pues igual ponemos algo para que podáis, pues pequeñas mentorías o algunas cosas así, ¿vale? Que os dé la habilidad. Yo de todas formas sabéis que siempre estoy dispuesta para lo que necesitéis. Si necesitáis, pues eso, preguntarme lo que necesitéis sobre pacientes o sobre lo que queráis, pues aquí me tenéis, ¿vale? Eso es otra cosa que también hemos implementado en el máster. Yo del máster que venía eran muchísimos alumnos, muchísimos, y claro, yo me fallaba un poco con los que yo hacía prácticas, sí, acababa teniendo una relación bastante personal, pero con la mayoría no. Y es una pena. Entonces, lo que hemos hecho es que son grupos reducidos, muy pequeñitos, y luego pues, vamos a tener, cada edición va a tener un WhatsApp conmigo con el que van a poder pues, preguntarme todo lo que necesiten a través del WhatsApp, porque es una vía mucho más directa y muchísimo más fácil. Entonces, pues eso, yo quiero acabar conociéndolos a todos los alumnos de cada edición. Aquí son 30 alumnos por edición, con lo cual imaginaros lo esto que va a ser, lo cercano que va a ser conmigo y con todos los profesores. Es verdad que el WhatsApp lo van a tener conmigo, pero el resto de profesores también son súper cercanos y dispuestos a resolver cualquier duda. Bueno, pues chicos, si no tenéis dudas o si no queréis contarme algo, lo dejamos ya. Y nada, muchísimas gracias de verdad, porque sé que hace un calor horrible y que no son las mejores horas, pero nada, muchísimas gracias por haberme escuchado. Y cualquier duda que tengáis, de verdad, escribirme y preguntarme lo que queráis. Podéis escribir a través del correo que hemos puesto, ¿vale? Al final de la presentación o incluso por Instagram, también podéis preguntarnos todo lo que queráis y os contestamos, ¿vale? Un besito muy fuerte y lo dicho, chicos. Muchísimas gracias.